Hola gente linda, bienvenidos a mi canal. Fanáticos de Cenk y Maazine, suscríbanse al canal y denle me gusta al vídeo. Porque aquí estamos creando una comunidad. Averigüemos nuestro número. Vayamos a las noticias de inmediato sin esperar demasiado. Pero como sabes, ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios qué emoji quieres según la pregunta que se hace al final. Puedes poner tantos emojis como quieras. No olvides ver el vídeo hasta el final. Mientras Esaret, una de las series de televisión más vistas en Turquía, se prepara para la emoción de la nueva temporada, las noticias sobre la vida privada de los actores principales Maazine Meravet y Cenk Torun siguen estando en la agenda del mundo de las revistas. El dúo, que ha logrado un gran éxito en las pantallas, llama la atención tanto por su armonía en la serie como por su relación de altibajos. Sin embargo, un acontecimiento reciente aumentó aún más la tensión entre Maazine y Cenk. Al parecer, el atuendo elegido por Maazine Meravet, quien fue a la cancha de tenis para hacer ejercicio después del trabajo, molestó mucho a Cenk Torun. Cuando Cenk reaccionó con dureza ante esta situación, Maazine respondió con dureza y dijo: "No puedes interferir conmigo", dijo. Entonces, ¿por qué surgió esta tensión y cómo afectó la relación entre ambos? La serie Esaret se ha convertido en una de las producciones más vistas de la televisión turca, tanto por su trama como por sus actuaciones. Si bien la armonía de Maazine Meravet y Cenk Torun, que interpretan a los personajes de la serie, es muy apreciada por el público, la vida privada del dúo también es constantemente motivo de curiosidad. Especialmente recientemente, la relación entre Maazine y Cenk parece haber ido más allá de sus vínculos profesionales en la serie. La pareja, que frecuentemente se ve junta y afirma estar enamorada en el mundo de las revistas, a veces llama la atención por sus momentos felices y otras por la tensión entre ellos. Sin embargo, la reciente crisis de la ropa fue uno de los acontecimientos que volvió a cuestionar la relación entre ellos. Al parecer, después de un largo día de trabajo, Maazine Meravet fue a la cancha de tenis para aliviar el estrés y hacer ejercicio. Sin embargo, la ropa que eligió mientras hacía deporte molestó mucho a Cenk Torun. Cenk, que encontró demasiado reveladora la combinación de pantalones cortos y camiseta deportiva de Maazine, dijo que esta situación le parecía inaceptable y le insinuó a Maazine que debería cambiarla. Sin embargo, la reacción de Maazine ante esta situación fue bastante dura. Ante los duros comentarios de Cenk sobre la elección de ropa de Maazine, Maazine dijo: "No puedes interferir conmigo", respondió. Esta declaración intensificó aún más la tensión entre ambos. Según lo dicho en el backstage de la revista, Maazine expresó que estaba cansado de tales intervenciones de Cenk. Esta crisis entre ambos se reflejó rápidamente en la prensa sensacionalista y tuvo gran repercusión en las redes sociales. La elección de ropa de Maazine Meravet ya ha estado en la agenda anteriormente. Se afirmó que Cenk Torun ocasionalmente interfería con el estilo de vestir de Maazine fuera del escenario y el escenario. La ropa que Maazine prefería, especialmente en ambientes sociales, inquietaba a Cenk. Sin embargo, esta vez la situación se volvió más grave. La reacción de Maazine tras este incidente en la cancha de tenis se interpreta como un indicio de que el equilibrio en la relación ha cambiado. Si bien Maazine afirmó que ya no podía tolerar tales intervenciones de Cenk, afirmó que quería sentirse libre. Era una cuestión de curiosidad cómo el dúo resolvería esta crisis. La relación entre Maazine Meravet y Cenk Torun ha sido objeto de frecuentes debates en el mundo de las revistas últimamente. Mucha gente piensa que las tensiones entre ambos se reflejan en su vida empresarial. En particular, el deseo de Maazine de centrarse en su carrera y su decisión de permanecer en Turquía pueden entrar en conflicto con los lazos familiares y personales de Cenk. La intervención de Cenk en la elección de ropa de Maazine se interpreta en realidad como una indicación de una tensión más profunda. El hecho de que Maazine quiera tomar sus propias decisiones como personalidad independiente y Cenk tenga un enfoque más tradicional puede ser la base del conflicto entre ellos. Especialmente el "no puedes interferir conmigo" de Maazine. Su salida demuestra que esta tensión ahora está claramente demostrada. La relación de Cenk Torun y Maazine Meravet lleva un tiempo con altibajos.
Además de sus exitosas actuaciones en la serie, estas crisis en su vida privada hacen que sus relaciones sean aún más desafiantes. Con el tiempo quedará claro si tales discusiones entre los dos dejarán cicatrices profundas en su relación. La reacción de Zeng ante la elección de ropa de Ma Xine se considera en realidad un reflejo de los problemas de comunicación entre ellos. La perspectiva más tradicional de Zeng sobre esta cuestión y el deseo de Ma Xine de proteger su propia libertad se muestran como una de las principales razones de los desacuerdos entre ellos. En particular, la afición de Ma Xine por la libertad choca con la actitud controladora de Zeng. Puede que esté desbordado. A medida que se acerca la nueva temporada de la serie Saret, los fans de la serie siguen con gran curiosidad esta tensión entre los actores principales Ma Xine Meravet y Zeng Torun. ¿Podría la crisis de ropa entre ambos convertirse en un problema mayor en su relación? ¿O esas pequeñas discusiones fortalecerán su vínculo? Estas preguntas surgen con frecuencia en el mundo de las revistas. ¿Podrán Ma Xine y Zeng superar estas crisis en su relación y continuar su camino? ¿O esta tensión arrastrará su relación a un punto sin retorno? Por ahora, las respuestas a estas preguntas siguen sin estar claras. Pero una cosa es segura, el "no puedes interferir conmigo" de Ma Xine. Su arrebato pudo haber profundizado aún más la tensión entre ellos. Que el emoji de esta noticia sea el emoji de pelota de tenis. Nos vemos en los comentarios.